Que Dios les bendiga, amada iglesia, remanente, amigos que están con nosotros siguiendo nuestras transmisiones, orando por nuestro ministerio, orando por nosotros cada día como familia. Les saludamos, les damos la bienvenida, les mandamos un fuerte abrazo y un cariñoso saludo. Vamos a dar inicio a nuestro culto del día domingo, en el que, como muchas iglesias, por razones de la contingencia, nos estamos reuniendo en línea a través de videos. Pero lo más importante de todos, hermanos, es que Dios no se limita a un lugar geográfico. El Señor habita en cada hogar, está en el hogar aquí con nosotros, está en el hogar ahí con ustedes, y la honra y la gloria que nosotros le damos a nuestro Señor a través de las alabanzas, de la adoración, de la oración, de la lectura de la palabra, de la predicación, le da honra al Señor en todos los lugares y en cualquier momento en el que nosotros nos reunimos. Así es que vamos a darle hoy adoración al Señor, vamos a bendecirlo, vamos a darle nuestro corazón. Y vamos a iniciar en esta tarde leyendo una porción de la Biblia que se encuentra en Job. Me gusta mucho esta porción y quiero compartirla con usted, hermano. Dice la palabra en Job 22:26. Nos hace el Señor a través de esta porción una exhortación. Dice: en Él, habla de Dios, en Él, en Dios, en el Todopoderoso, deleítate. Ante Dios, eleva tu rostro. Cuando ores así, Él te escuchará y tú le cumplirás tus votos. Tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz. El consejo de la palabra del Señor es que nos deleitemos en el Todopoderoso, que a Él levantemos nuestro rostro, y cuando así lo hagamos, dice la palabra en Salmos, que nos deleitemos en el Señor y Él cumplirá los deseos de nuestro corazón. No nos fatiguemos por los anhelos, no nos fatiguemos por las necesidades, no nos fatiguemos por la enfermedad. Vamos a ocuparnos en adorar al Todopoderoso. Vamos a ocupar nuestro tiempo en deleitarnos en Él. Y así lo vamos a hacer en esta tarde con una alabanza. Yo le invito, hermano, a que comience usted a dejarse llevar por esa atmósfera espiritual. Cierre sus ojos, alce sus manos, comience a pensar en el Señor. Y deje que la alabanza lleve a su espíritu a deleitarse. Te aclama tus maravillas, tu excelencia demostrar. Tierra y cielos reflejan tu gloria, te exalta la luna y el sol. Tú eres el poderoso.
honra, en el que nuestro corazón, nuestras acciones te den honra, Padre. Espíritu Santo, llévanos, Señor, hoy mismo, Señor, a una intimidad contigo, Padre. Que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo se comience a mover en cada rincón de los hogares, en cada espacio, Señor, a través de los pasillos, a través de las habitaciones, y que esa presencia tuya, Señor, nos haga derramar lágrimas, Señor, no de tristeza, no de dolor, no de angustia, lágrimas de alegría, lágrimas, Señor, de paz, Señor, que nosotros podamos respirar esa atmósfera espiritual que ahorita mismo se está creando en cada hogar, y que ese respirar, esa atmósfera, ese perfume de tu Espíritu Santo inunde de paz los corazones, inunde de esperanza los pensamientos. Tu palabra dice, Señor, que tú tienes de completa paz aquel, Señor, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Señor. Hoy nos levantamos en confianza en ti, hoy nos levantamos perseverando, Señor, en buscarte, perseverando en deleitarnos en ti, perseverando, Señor, y no abandonando la senda, Señor. Y yo sé, Señor, que mis hermanos han permanecido en ti, han perseverado en buscarte, aunque están las iglesias cerradas, han perseverado en leer la palabra, han perseverado en oír las predicaciones, han perseverado en orar, han perseverado en ayunar, Señor, y así hoy tú llenas de completa paz, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, yo declaro lo que tu palabra nos dice, Señor, y tú llenas de completa paz, Señor, a cada uno de mis hermanos que en ti ha perseverado, que en ti ha puesto su confianza, en el nombre de Jesús. Y tu palabra también nos dice, Señor, que el que en ti confía, que el que en ti persevera, no solamente le llenas de paz, Señor, sino que lo pones en paz, Señor, aun con sus enemigos, Padre. Todos tenemos enemigos, no físicos, Señor, enemigos, Señor, que quieren dañar nuestra mente y nuestro corazón. Enfermedad, estrés, angustia, ansiedad, problemas económicos, enfermedad. Esos son nuestros enemigos, porque tu palabra dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Hoy danos la victoria, Señor. Hoy nos sumergimos, Señor, en esa atmósfera espiritual. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice al remanente, bendice, Señor, a nuestros amigos, hermanos en Cristo que están, Señor, y que siguen nuestras transmisiones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a dejar lugar a la predicación de la palabra. Vamos a escuchar atentos a la voz de nuestro Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, hermanos. Remanente, Ribera del que va, hermanos, que nos esta bendita hora en este fin de semana, que Dios bendiga cada una de sus vidas. Siempre es un placer escuchar la voz de Dios de alguna manera, y siempre hay algo que el Señor dice, y que de alguna manera uno sabe que Dios le habla, y se da cuenta de que de tantas citas, de tantos temas diversos que hay aquí en la Biblia, siempre hay uno que resalta y que llama mucho la atención, hermanos míos. Y yo creo que es la voz de Dios hablando a mi vida, diciendo que esto es lo que quiere que Él a través de mí les diga a sus hijos. Así que, hermanos, yo les invito a que se queden en esta conexión, a que sigan, a que presten toda su atención y compartan el video. Esperamos a que más personas se conecten para que también vengan y escuchen este mensaje. Por favor, tenga sus oídos bien abiertos, tenga su entendimiento muy perceptible, porque quién sabe, ojalá a lo mejor y Dios te habla algo en esta hora. Quiero llevarte a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Vamos a escudriñar todo lo que es el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas.
Colosenses capítulo 3, tú desde tu casa puedes buscar esta cita. Colosenses capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. El versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos por Dios y amados. Y ahora vámonos al versículo 24 y dice de la siguiente manera, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hasta ahí, hermanos míos, yo he titulado al mensaje de este fin de semana, la vida antigua y la vida nueva. Es el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, hermanos. Hagamos una oración para que sea el Señor hablando a tu vida. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por esta hora, yo te doy gracias por este momento que nos dejas pasar, otra semana más que nos estás permitiendo cumplir, quizás con dificultades, quizás con momentos difíciles, Señor Jesús. Pero te damos gracias porque sin importar cuál sea la situación, tú sigues ahí. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que ahora te haga, Señor, que ahora dejemos a un lado todo problema, toda distracción, Dios, y nos dejes comunicarnos completamente, Dios. Déjanos ser bien perceptibles a lo que tú quieras hablarnos a través de tu palabra, Dios Santo. Yo te pido que a través de este mensaje, la iglesia, el remanente, cualquiera que me esté escuchando en esta hora, puedan tomar la acción de servir una vida correcta en su cotidianidad, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que la iglesia sea estimulada en esta hora, Señor Jesús. Recordamos una vez más, Dios, que la obra que tú hiciste, Señor, en la cruz, vino para cambiar nuestra vida por completo. Que ahora, Dios, tengamos un buen recordatorio acerca de qué es lo que hay que hacer para llevar una vida espiritual correcta delante de ti, Dios Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos míos, hoy les quiero hablar de la vida antigua y de la vida nueva. Todo bajo el tema de acciones a tomar consecuentes a la obra de Cristo. Hermanos míos, Pablo escribe a la iglesia, a la iglesia de Colosas. Más que meterme en el contexto y tanto por el demás y tanto demás, hermanos míos, quiero hablar nada más específicamente de lo que refiere este capítulo en especial. El capítulo, a partir del versículo 1 y el versículo 4, hermanos míos, dice: pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. Hermanos míos, aquí lo que el apóstol nos está diciendo, lo que le exhorta a la iglesia de Colosas y ahora lo que nos exhorta a nosotros hoy en día, hermanos míos, primero nos hace recordar, hermanos, deja bien en claro que nosotros, hermanos, ya morimos a lo que era nuestra antigua persona. Nosotros ya no somos esa persona que solíamos ser antes. ¿Esto por qué? Porque venimos a los pies de Jesús. Porque ahora la obra redentora de Jesucristo tuvo un impacto tan grande en nuestra vida, hermano mío. El momento en el que tú y yo recibimos la salvación. Ese momento fantástico en el que Dios nos despojó de cada uno de nuestros pecados, nos dio la entrada al cielo, hermano, pero la cosa no termina ahí. Dice la Biblia, hermano mío, que ahora Él mora en nosotros, hermanos, y nuestra vida está en Él.
Es de eso de lo que le quiero hablar en esta hora, hermano mío. Yo creo, no es que esté infravalorando los mensajes y las predicaciones con mensajes de aliento y cosas por el estilo, hermanos míos. Claro, ha habido problemas, es necesario escuchar una palabra de ánimo de Dios hacia nosotros. Pero también es necesario que nosotros busquemos consagrarnos a Dios. Hermanos, la obra redentora de Jesús nos cambia por completo y yo lo puedo testificar. Hermano, hermana, muchos de ustedes, muchos saben que yo era una persona bastante difícil, bastante dura, era una persona completamente diferente a comparación del cómo soy ahora. Y es que, hermano, yo puedo testificar grandemente que cuando Jesucristo viene a morar en nuestro corazón, hay un cambio que inicia desde lo interno hasta lo externo, y las demás personas pueden notarlo, hermanos, iglesia remanente. Yo era una persona que quizás que estaba sujeto a muchas pasiones de la carne, como lo pone en la Biblia. Y yo estaba sujeto a muchos pecados, hermanos, que quizás me gustaban en el momento, pero me mantenían lejos de Dios. Pero ahora, al momento en el que yo decido hacer cuentas nuevamente con Jesucristo, fue un momento, hermanos míos, mis papás me lo comentaban hace no mucho. Hubo un cambio, realmente hubo un cambio, algo verídico, una prueba de que lo que Dios hizo en mi corazón fue completamente real. Y sabe, hermano, Pablo exhorta a la iglesia de Colosas, mostrando que nosotros debemos olvidar la vida que llevábamos antes de nuestra relación con Cristo, y ahora es momento de empezar a vivir como Dios desea que nosotros vivamos, hermanos míos. Y el versículo 4 dice que cuando se manifieste Cristo, yo pensaba algo incorrecto, pero cuando leí este versículo, pero cuando empecé a investigar un poco más a fondo, se trata, hermano, de la segunda venida de Cristo. Primero se nos hace una exhortación, primero se nos indica qué debemos hacer, para qué, hermanos míos, por qué debemos dejar olvidar todo lo que era nuestra vieja persona y empezar a vivir una vida espiritual. ¿Por qué, hermano mío? Para que estemos preparados para el momento en el que Cristo nuevamente se manifieste y regrese por su iglesia. Sabe, hermano, las exhortaciones de Pablo a los colosenses nos hacen ver con suma claridad las acciones a tomar consecuentes a la obra redentora de Cristo. Es de esto lo que le quiero hablar en esta tarde. Acciones a tomar consecuentes a la manifestación de la obra redentora de Cristo. Y al conocer estas acciones que debemos tomar, podremos entonces echarlas a andar en nuestra vida, tomando en cuenta que solamente de esta forma intensificaremos una vida espiritual correcta delante de los ojos de Dios, preparándonos para el momento en el que Cristo regrese por nosotros. Amén, hermano mío. Y la primera acción a tomar es despojarse de las costumbres carnales de la vieja vida. Vamos a escudriñar, hermanos, lo que es el versículo 5 y el versículo 11. Despojarse de las costumbres carnales de la vieja vida. Dice la palabra a partir del versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Se nos exhorta, hermanos, a hacer morir aquello que es terrenal en nosotros. Bien claro ya tenemos, en especial por aquellos que han seguido nuestros discipulados de 5 minutos, hermanos, que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros siempre tendemos a hacer las cosas que están mal, y el ser cristianos no nos excluye de esto. Aunque nosotros seamos cristianos, aunque Cristo ya nos haya lavado de todo pecado, bien es cierto, hermano, y no le voy a mentir, y usted no se va a dejar mentirse a sí mismo. Aún hay pecado, aún hay pasiones, aún hay algo allí en el fondo de tu corazón que sabes que está mal
delante de los ojos de Dios. Entonces la primera acción que debemos tomar, hermanos, incluye y se nos exhorta que debemos hacer morir lo que aún es de la carne, esos pecados, esas pasiones desenfrenadas que aún tenemos dentro de nuestro corazón, hermano. Yo no sé qué es lo que le gustaba hacer antes de venir a Jesucristo. Muchos eran peleoneros, muchos batallaban fuertemente con su carácter, a muchos les gustaba emborracharse, muchos les gustaban los chismes. Pero es momento, hermanos, de todas esas cosas que no alimentan al espíritu, dejarlas morir dejarlas morir cada vez más, hermanos. Se trata de un esfuerzo consciente de aniquilar el pecado restante en nosotros, en nuestra carne, hermano mío. Y después nos habla y dice la palabra: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Se trata, hermanos, cuando traducimos la palabra de fornicación, se traduce literalmente como una inmoralidad. Yo no sé qué cosas hacía antes, le gustaba hacer antes de su conversión con Cristo. Pero ahora es momento en el que debes saber que todas esas cosas que hacías y que te gustaba hacer antes de que vinieras a Jesús, ya es momento de que dejes de hacerlas, de que dejes morir todas estas cosas y se nos deje en claro que la ira de Dios viene sobre sus hijos desobedientes. Lo acabo de leer y está en el versículo 6. Hermanos, y el versículo 7 dice: en las cuales vosotros también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Bien es cierto, hermanos, que nosotros ya vivimos en pecado. Nosotros cada quien sabe de dónde le rescató el Señor. Yo sé las cosas que me gustaban y a las cosas a las que tuve que renunciar. Y tú conoces también las tuyas. Ya las vivimos, ya las disfrutamos. Se supone que ya las disfrutamos y vimos que eso realmente no nos llenaba. Vimos que todo eso era temporal y momentáneo. Y ahora tuvimos esa experiencia extraordinaria con Jesucristo que debe resaltar ante todo lo demás, hermano. Ya tuvimos la experiencia y ya vivimos el pecado, pero ahora es momento de dejar todo eso en el pasado. Y no lo digo yo, lo dice el versículo 8. Dice la palabra: pero ahora dejad también vosotros esas cosas. Y sabe, hermano, no hay un punto intermedio. Tenemos que dejar esas cosas o tenemos que abrazarlas, seguirlas abrazando igual que antes, pero no hay un punto intermedio. Es una mala noticia para muchos de nosotros, y perdón si estoy incomodándote en esta hora, pero es necesario que la palabra de Dios sea expuesta. Ya vivimos en pecado, pero ahora es momento de dejar todo eso en el pasado y no hay un punto intermedio, hermano mío. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ojalá fuese caliente completamente y así el Señor le abraza y tiene una comunión extraordinaria con Dios. Ojalá fuera frío y Dios se encargue de volver a usted con brazos de amor. Pero por cuanto está tibio, dice la palabra de Dios que la ira de Dios se enciende sobre sus hijos desobedientes. Dios es amor, pero también es Dios de ira. Así que mucho cuidado con esto, hermanos míos. No querrá ser disciplinado por Dios por no haber sido un hijo obediente. Y sabe, hermano, la identidad nueva y regenerada, nuestra nueva naturaleza, nuestra nueva forma de ver la vida, hermano mío,
debe reemplazar por completo a lo que fue el viejo hombre. Dice el versículo 10, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Hermanos, antes no entendíamos cosas, antes pensábamos que hacer ciertas cosas que eran pecaminosas estaban bien, pero ahora podemos entender las realidades espirituales, la realidad, lo que Dios realmente desea de nosotros, hermano mío. Ahora es momento en el que debe resaltar, este es el momento en el que debe resaltar, hermano, que la nueva naturaleza en Cristo debe superar lo que era usted antes. Pero cuando esto no es así, cuando andamos en un punto intermedio, cuando realmente no nos interesa buscar lo que hay más allá, es ahí cuando hay un verdadero problema que debe ser erradicado. Y yo simplemente estoy exponiendo la palabra de Dios en esta hora. La decisión depende de ti. La identidad nueva y regenerada debe reemplazar al viejo hombre. Y aquí quiero que usted piense en la experiencia de su conversión. Yo podría decirle mi experiencia, hermano, pero me gustaría mejor que tú pienses en qué fue lo que Dios hizo en tu vida. ¿Verdad? Recuerda, ¿verdad que empezaste a ser mejor persona una vez que empezaste a seguir a Jesús? Es verdad que ahora eres más paciente. Ahora te enojas menos. Ahora sabes acudir a Dios en momentos de necesidad. Ahora logras soportar los momentos de aflicción con más facilidad. Todas esas cosas, todos esos detalles no son por una casualidad y nada más. Es porque el Señor hizo una obra completa en ti. Ahora el Espíritu Santo empezó a trabajar en ti y te dio una nueva identidad. Y esa identidad, dice la palabra, que debe resaltar y debe resaltar por encima de aquella vieja naturaleza, aquella persona que éramos antes. El nuevo Magdiel que estudia en el instituto y que sirve a Dios debe estar por encima de aquel Magdiel de hace un par de años, que no quería nada de Dios, que rechazaba a Dios por completo. Es necesario, hermanos, que entendamos esto en esta hora. Y en el cuerpo de Cristo, hermanos, dice el versículo 11 de la siguiente manera: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Sabe, hermano? Parte de esto incluye, y es que el cuerpo de Cristo debe ser, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia tal cual, debe haber unidad y derribar las barreras de las personas entre sí. ¿Cuánto problema hay todavía acerca de que hay grandes problemas de racismo, de clasismo, choques entre denominaciones, entre doctrinas? Todas esas cosas, todo detalle que nos separaba entre nosotros como personas, dice la palabra que eso debe ser derribado, porque Cristo es el todo y está en todos, hermanos. Esto me identifica. Debe haber una hermandad con aquel hermano, con aquel pastor. No le gusta a Dios le desagrada profundamente que nos calumniemos entre nosotros, que nos apuñalemos por la espalda. El cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo debe haber unidad. Debemos derribar las barreras que teníamos entre nosotros, porque Cristo es el todo y está en todos. Cristo es suficiente para estar por encima de todo detalle, de toda diferencia, hermano mío. Tenemos que despojarnos de esas costumbres carnales de la vieja vida. Y la segunda acción a tomar es revestirse de santidad como fruto de la nueva vida. Aquí vamos a hablar, aquí vamos a escudriñar ahora lo que es a partir del versículo 12 hasta el versículo 17.
aquí entramos un poco más a profundo de lo que es vivir una vida de santidad, una vida cristiana correcta. Muy bien, ya nos despojamos de lo que, ya dejamos de hacer todo lo que está mal, ya dejamos de esas costumbres que están mal delante de Dios. Pero hermano, la cosa no termina ahí. Ahora es momento de que ya nos desvestimos de aquellas pasiones carnales, pero ahora es momento de revestirnos. Ahora ya no de pasiones carnales y mundanas, sino de santidad. ¿Todo a causa de qué? Del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque como ya lo mencioné en un inicio, a partir de que tú veniste a los pies de Cristo, el Espíritu Santo empezó a trabajar en ti. El Espíritu Santo empezó a trabajar en tu vida, en tu carácter. Hermano, el fruto del Espíritu, bien, es cierto que es algo que florece progresivamente. Es algo que es como un fruto que nace de por sí solo en los árboles, hermano. Pero también la Biblia nos deja bien en claro que el fruto del Espíritu Santo también es algo que se busca y también que se practica. En vista de lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo, se describe cómo debe ser la conducta de lo que Dios espera en nosotros. Y dice la Biblia que nosotros debemos ser, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros como si alguno tuviera queja contra otro. De la manera en que Cristo les perdonó, así también hacedlo ustedes, dice la palabra de Dios. Y sobre estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de abundancia en ustedes, enseñándoles, exhortándoles los unos a otros en toda sabiduría, dice la palabra, y se nos da a conocer cómo debe ser la conducta, cómo debe ser una persona que ha nacido de nuevo, que busca de Jesucristo. Debe haber un vínculo perfecto, hermanos. Tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser benignos, tenemos que ser pacientes, tenemos que perdonar. Tal como Cristo nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar a las personas. No importa lo que te hayan hecho. A mí me han traicionado, me costó perdonar, no tienes idea de cuánto, pero me costó y lo hice. Así también tú debes perdonar a los demás. Tal como Cristo te perdonó a ti. Tienes que tener misericordia, tienes que ser benigno, tienes que ser manso. Tienes que ser paciente. Esto es lo que la palabra nos dice. No lo estoy diciendo yo. Dios lo dice en su palabra. Cómo debemos ser nosotros, hermanos, como nacidos de nuevo. Pero esa no es la cuestión. La cuestión verdadera es, ¿realmente eres así? ¿Realmente eres como Dios quiere que tú seas? Este es el momento en el que tú puedes buscar, doblar rodillas delante de Dios y decirle a Dios: Señor, ayúdame a ser misericordioso, ayúdame a ser manso, ayúdame a ser más paciente. Tú sabes en lo que fallas, tú sabes qué es lo que debes pedirle a Dios. Y hermanos, también nos dice la palabra en el versículo 14: y sobre estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿De qué nos está hablando en esta cita, hermano? ¿A qué se refiere? Es que los cristianos, hermano, debe haber un vínculo perfecto entre nosotros como cristianos. No, aquí se nos recalcan bastante cómo debe ser la actitud entre nosotros como hermanos, como cristianos. Hermanos, ha habido momentos en el que hemos chocado a causa de que tenemos diferentes doctrinas, creencias, y a veces
cosas más superficiales y mucho menos teológicas, como lo es la apariencia o la liturgia. Pero han habido detalles que hacen que peleemos entre nosotros, que hacen que nos dividamos. Pero no debe ser así. Cualquiera que haya sido redimido en Cristo, tiene que haber un vínculo perfecto. Dice la palabra de Dios, y sobre estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y poniéndolo un poco en relación a lo que le hablé hace un momento de ser misericordioso, benigno, manso, nosotros como cristianos es nuestra responsabilidad que ahora también nosotros reflejemos a Jesús. El amor derramado en el corazón de los creyentes mantiene unida a la iglesia. Pero cuando falta amor, cuando no nos revestimos de amor como dice la palabra, por eso las iglesias estamos como estamos. No se necesita el mejor de los predicadores, no se necesita la mejor denominación. Si comparamos con la iglesia primitiva, Pablo dice, revístanse de amor. Y este es el vínculo perfecto para que la iglesia sobreviva. Entonces, hermanos, es claro que estamos fallando en algo muy importante. Es momento de que en esta cuarentena, que muchos no estamos yendo a la iglesia, recobremos fuerzas y nos revistamos de amor, como lo exhorta la palabra de Dios. Y después dice el versículo 15, y que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La paz de Dios, hermanos. Filipenses 4, versículo 7. Filipenses 4, versículo 7, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, hermanos, la paz de Dios viene como consecuencia de haber obtenido la salvación. Nos dice la palabra de Dios y nos dice, hermanos míos, que es algo que nosotros debemos buscar siempre. Que la paz de Dios, que esa presencia viva de Dios sea la que nos guíe, sea aquello que nos dé fuerza, sea aquello que nos mantenga unidos. Es necesario, hermano, es necesario que ahora dé la acción a tomar, de dejar que la paz de Dios, que la presencia misma de Dios gobierne en tu corazón. Hagamos del cristianismo algo más que solo una religión, algo que se hace una vez a la semana y ya. Es momento de que esa paz de Dios que vino a nosotros al momento de la conversión, la sigamos cargando, la sigamos buscando todos los días, día a día, hermano mío. Es momento de que nosotros entendamos esta palabra. Y luego dice el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoles y exhortándoles los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Debemos actuar, hermanos, conforme al carácter del Señor, claro, pero dice la palabra de Dios y ahora nos exhorta que la palabra de Cristo more, que la palabra, hermano, la Biblia nos enseña a vivir cada aspecto de nuestra vida cristiana. Que sea la palabra de Dios, hermano. Lo que Dios desea es que la palabra, que el mensaje del evangelio, hermano, que la Biblia sea aquella
que te esté enseñando, que te esté exhortando, que te enseñe a vivir la vida, que te enseñe a soportar situaciones de aflicción, porque como lo dije como lo acabo de decir hace un momento, la Biblia nos enseña cómo vivir cada aspecto de nuestra vida. Familiarícese con la Biblia, escudriñe las Escrituras, que allí está el secreto de cómo Dios desea que usted viva su vida en cada aspecto, trabajo, escuela, cada aspecto, hermano. Así que cuando digo que debemos despojarnos de las costumbres carnales, cuando yo digo que debemos revestirnos de la santidad como fruto de la nueva vida, debemos actuar conforme al carácter del Señor. Siga buscando ese fruto que el Espíritu comenzó en usted. Deje que siga floreciendo cada vez más. Y ahora que ya tomó la decisión de dejar todo lo malo atrás, es necesario que ahora se empiece a vestir de la santidad, que empiece a buscar ser santo, porque la conversión solo es el inicio, solo es el comienzo de una larga vida de maravillas al lado del Señor. Así que, hermano, cuando usted quiera hacer algo, si nosotros debemos buscar ser como nuestro Señor Jesucristo, si debemos actuar conforme al carácter del Señor, cuando usted quiera hacer algo, cuando quieras tomar alguna decisión complicada, cuando no sepas qué hacer, piensa, ¿Jesús realmente haría esto? El versículo 17 dice: y en todo lo que hacéis, sea palabra o hecho, hacedlo en todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este es un versículo bastante malinterpretado, porque muchos lo han usado para declaraciones y cosas así, pero cuando dice hacedlo en el nombre de Jesús, se refiere a hacerlo conforme al carácter del Señor. Así que, hermano, cuando usted quiera hacer algo, cuando usted vaya a tomar una decisión difícil, piense, ¿Jesús realmente haría eso? Y yo creo que rápidamente vas a ver la respuesta a esa incógnita. Y como tercera acción a tomar, hermano, yo le quiero hablar acerca de que debemos apelar a los deberes sociales de la nueva vida. Ahora vamos a hablar vamos a escudriñar lo que es el versículo 18 al versículo 25. Los deberes sociales de la nueva vida. La obra del Espíritu Santo se extiende, hermano. Debe extenderse y debe sobrepasar y debe extenderse, hermano, a cada acción que nosotros tomemos en nuestra vida, en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo exhorta y expone cómo deben ser las relaciones de los cristianos con cada uno de sus semejantes, hermano. Porque la vida cristiana no se trata solamente de despojarse de lo que era malo delante de Dios, ni tampoco se trata nada más de empezar a vivir una vida de santidad. No se trata nada más de eso, sino también se trata de externar todo eso que el Señor ha hecho en su vida con otras personas. La obra del Espíritu Santo debe extenderse. Y aquí se nos dice cómo debe ser nuestra relación con nuestros semejantes. Habla de la esposa, de los hijos, del esposo, hermano. Vamos a tocar cada tema, cada persona que me esté oyendo. No sé si tú eres hijo, hija, esposo. Cualquier de estos subpuntos va a tocar algo que tú debes apelar y que Dios quiere que tú seas así. Dice el versículo 18: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y maridos, amad a vuestras mujeres, y no sean ásperos con ellas. Las esposas, hermanos, deben, por voluntad de Dios, deben estar voluntariamente bajo la autoridad del marido. Efesios 5, versículo 22 dice: Efesios 5, versículo 22 y 23 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor,
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y es su salvación, hermanos. Es necesario, hermana, que deba entender que tiene que estar sujeta a su marido. Pero no se trata de una sumisión completamente machista, como lo podemos entender en este país llamado México. Porque también dice la Biblia que los maridos no tienen que ser ásperas, no tienen que ser bruscos con sus esposas. El hombre es respetado, la mujer es amada. Dios lo estableció de esta manera, hermano, y ahora es necesario que tú apeles, incluyas la voluntad de Dios en tu matrimonio. Y ahora va una exhortación de Dios hacia mi vida como un hijo cristiano. Dice el versículo 20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Obedeced en todo. Y dice la Biblia, y podemos entender que el único límite marcado es que le exijan al hijo algo que es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Pero mi posición como hijo es que yo respete a mis padres, que yo obedezca, y eso es algo duro porque yo tengo problemas con la obediencia. Pero es palabra del Señor y yo tengo que buscarla y hacerla mía. Yo tengo que tomar la acción a tomar de ser obediente a partir de ahora, porque ya no tengo excusa. Y dice la palabra de Dios a partir del versículo 21 que también, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Los padres no deben desalentar a sus hijos, nos dice la palabra de Dios. Exasperéis, hermanos. Cuando buscamos la palabra en el griego, se puede traducir como no provocar ira, con una connotación de abstenerse de irritar, o también se traduce como revolver. Es necesario, hermano, que encamines bien a tus hijos. Ellos tienen por comisión de parte de Dios respetarte y obedecerte, pero también tú tienes ese encargo de parte de Dios de que no los desalientes, de que no revuelvas sus pensamientos, de que les hagas crecer una identidad completamente buena, completamente moral, que no los irrites, que no abuses de tu autoridad como padre sobre tus hijos. No exasperéis a sus hijos, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y ahora también llegamos a una parte que me costó un poco de trabajo entender, pero a fin de cuentas el Señor siempre habla y siempre da claridad de pensamiento. Y dice la palabra de Dios, que siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieran agradar a los hombres, sino con amor sincero, temiendo a Dios, y en todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que al Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas, hermanos. Actualmente ya no hay esclavitud, y la iglesia, el apóstol Pablo, en ninguna parte de la Biblia vemos que se aprueba la esclavitud, pero bien el apóstol reconocía que era algo común culturalmente en esa época, y también da exhortaciones para los esclavos y para los amos. Pero ahora podemos aplicar esto como para el trabajador en una vida laboral y para el jefe. Y dice la palabra de Dios: obedecer a los jefes en la vida laboral. ¿Por qué? Porque temen a Dios. Pablo, aquí hay un dato muy interesante, y es que Pablo se compara a sí mismo como esclavo, hermano, porque cuando buscamos la palabra del griego y comparamos cuando dice aquí siervos, obedecéis a vuestros jefes, es la misma palabra que Pablo usa en las salutaciones en todas sus cartas. Y recuerda, hermano, que él siempre se presenta como siervo de Jesucristo, palabra que literalmente se traduce como esclavo.
palabra que literalmente se traduce como esclavo. Entonces Pablo se compara a sí mismo como un esclavo en aquel entonces, y él sirve a Dios. Por eso él dice que obedezcan a sus jefes como temiendo a Dios. Y parte de eso lo traspasa a estos escritos de la carta a los Colosenses. Pablo no aprobaba la esclavitud, pero bien dio qué acciones a tomar nosotros como cristianos ante nuestra vida laboral. Los cristianos no deben presumir en base a su fe para justificar una desobediencia a su jefe. Al contrario, la voluntad de Dios es que en donde sea que estén trabajando, obedezcan a sus jefes, que den buen testimonio, que salgan de ahí correcto, como es digno de un cristiano, hermano. Pero ahora, con la esperanza, y esto me refiero si fuera el caso de un jefe injusto, de un jefe que abusa, dice la palabra de Dios que el injusto recibirá su pago como consecuencia del trato que tuvo hacia los hijos de Dios. Es decir, hermano, que la ira de Dios literalmente va a caer sobre aquellas personas, sobre aquellos jefes que fueron injustos con los hijos del Señor, hermano. Así que quizás en este momento tengas que soportar en tu trabajo calumnias, burlas, abusos, pero muy pronto a cada quien le va a llegar su recompensa. Así que, hermano, simplemente haga y sujétese a la voluntad de Dios, porque esto es lo que Dios espera que nosotros seamos. Porque Dios se encargará de absolutamente todas las cosas. Dice más: el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y luego dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tienen un amo en los cielos. Y finalmente, hermanos, se nos exhorta y dice: perseverar en la oración, velar todo el día con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también soy preso. Esto no lo tenía escrito, pero también quisiera hablar un poco de este tema. Es cierto, hermanos, que los ministros tienen que llevar la palabra de Dios. Pero cuando esto no es así, Pablo exhorta: ayúdenos a que podamos llevar la palabra. Yo felicito a aquellas personas que en medio de esta pandemia han apoyado y han estado al lado de sus pastores, porque han sido, yo lo sé, han sido momentos difíciles para ellos. En esta tarde yo le he hablado, hermanos, de acciones a tomar consecuentes a la obra redentora de Jesucristo. La primera acción es despojarse de las costumbres carnales de la vieja vida. La segunda es revestirse de santidad como fruto de la nueva vida. Y finalmente es apelar a los deberes sociales de la nueva vida. Este es el momento, hermano, que Dios escoge, en el que Dios escoge para que nosotros tomemos la decisión de: está bien, me he equivocado, no he sido un buen cristiano, una buena cristiana desde que me convertí a Cristo, pero a partir de ahora yo sé lo que dice la palabra y quiero hacer las cosas bien. O puede, hermano, simplemente no hacer caso y seguir viviendo una vida mala, no estando prevenido para lo que nos decía al principio del capítulo, que Jesucristo ya viene. Jesucristo viene, y lo que Él espera de nosotros es que nosotros tomemos las acciones a tomar necesarias para que tengamos una vida espiritual correcta delante de sus ojos. Es necesario, hermano, que a partir de allá, a partir de ahora, hermano, nos despojemos de las costumbres carnales que teníamos antes de ser cristianos, que nos revistamos de la santidad como fruto de la nueva vida, y que también aprendamos, hermanos, apelemos a los deberes sociales que tenemos que tenemos ahora como convertidos en Cristo, hermano. Yo no tengo idea de cómo hayas vivido tu vida en esta cuarentena, ahora que te has despegado un poco de la liturgia y de las iglesias. Ahora es momento de que cosechemos esas actividades espirituales individuales, que son las únicas que sostienen al cristiano.
Este es el momento que Dios escogió para que nosotros entendamos que debemos tener una vida correcta delante de los ojos de Dios. Cristo ya viene, hermano. Cristo ya viene. Si Cristo en este momento viniera? Dime, ¿realmente te irías con Él? ¿Realmente dejaste ya todo lo malo que tenías antes? ¿Realmente practicas la santidad? ¿Realmente demuestras esa santidad con las demás personas? Es tu decisión. Yo simplemente te invito a que te pongas a cuentas con Dios. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Padre, porque tú estás aquí. Yo te doy gracias, Padre, porque recordamos que tú vienes por tu iglesia. Recordamos que tú lo que pides de nosotros, Dios, es que tengamos una vida correcta delante de tus ojos. Recordamos que el ir a la iglesia, que el habernos convertido a Cristo, es solo, Dios, la superficie de una profundidad tan hermosa, de una vida cristiana al lado de ti, Dios Santo. En el nombre de Jesús, a partir de ahora yo oro por aquel que me esté escuchando. Yo pido, Dios, que su vida espiritual pueda ser intensificada. Yo pido, Dios, que mi vida espiritual pueda ser intensificada. Yo te pido, Padre, que venga tu Espíritu Santo sobre nosotros y nos ayude a dejar lo que todavía nos cuesta trabajo dejar. Yo te pido, Dios, que nos ayudes, Dios, a entender aquello que todavía no podemos entender. Yo te pido, Dios, que nos hagas ser personas eficaces y santas delante de tus ojos. Así que, Padre Santo, simplemente te doy gracias por el remanente. Gracias por dejarme hablar de tu palabra una vez más, Dios. Y simplemente yo te pido que estés con aquellos que desean buscarte como es debido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber escuchado. Que Dios te bendiga.